Bueno, volví, ¿qué tal? Soy la mala de la película que les corta las preguntas, ¿qué tal? ¿Estamos listos para la próxima charla? Perfecto, bueno, un par de avisos parroquiales antes. Timid te propone vivir una aventura nueva cada día, pasen por el stand virtual, Agi Group, pasen por las redes sociales de Agi Group y participen para llevarse un gran premio. Y BBVA va a sortear 3 accesorios gamers increíbles, 2 auriculares y un teclado. Para participar, lo único que tienen que hacer es pasar por el stand, que lo tienen ahí abajo, y responder la trivia, ¿ok? Bien. Vamos a seguir con nuestro próximo orador. Nuestro próximo orador se llama Ricardo Daniel Vela. Es un líder disruptivo con foco en la calidad y la innovación. Su amplia experiencia en IT lo condujo a liderar proyectos de un amplio rango de tecnologías. Se centra en el activo más importante, que son las personas. Pone foco en nuevas tecnologías para generar un mundo de cambios. Nos va a dar una charla titulada El multiverso IoT, real, tangible y además virtual. Con ustedes, Ricardo Daniel Vela. Multiverso, metaverso, IoT, blockchain y un montón de tecnologías. El tema es cómo vamos a estar haciendo para conectar todas estas palabras claves que estamos viendo todos los días, que en realidad hay veces se alejan un poco de nuestra realidad. Estamos con un Android, estamos con un iOS, prendemos nuestra computadora y las vemos. Pero ¿cómo las podemos llevar a nuestro día a día? ¿Alguien se lo preguntó eso alguna vez? Exacto, porque siempre vemos, por ejemplo, en muchos stands, muchos Oculus, muchos HoloLens, el 1 o el 2, pero el gran problema que tenemos es que hay veces eso no nos llega. ¿Cuántos de acá tienen un HoloLens en su casa? Es bastante complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo vamos a llegar desde nuestros lugares de usuarios a entender el metaverso desde un punto de vista concreto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, que si viéramos la agenda, que vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hacer una historia de cómo llegamos hasta acá, con esto del metaverso, con la historia de Meta, tenemos a Facebook, tenemos a WhatsApp, pero ¿qué tenemos? Muchos proveedores de datos que vamos a tener que usar. Y lo que me gustaría presentar acá no es el metaverso, no es una publicidad, es cómo vamos a presentar una idea. Vieron que los paradigmas estos a veces triunfan, a veces fracasan. Si uno mira los datos y cómo se está moviendo toda esta tecnología, funcionan bien, pero para un grupo limitado de gente. Hay un problema en la pantalla, pero no importa, lo vamos a solucionar. Ahora, ¿qué tenemos que ver acá? Tenemos que ver con estas tecnologías qué pasa. Y cuando digo qué pasa es, ¿las vamos a usar desde el celular? ¿Las vamos a usar de los Oculus? ¿O desde dónde las vamos a estar usando? Es allí cuando vamos a entender justamente que, o yo lo referencié como el multiverso. En realidad, el multiverso es una analogía de decir, es la idea lo que quiero presentar, ¿sí? Quiero presentar el metaverso como un paradigma, que no sabemos si lo vamos a poder cumplir. Y me gustaría que todos piensen, por ejemplo, todas las cosas que fueron fantásticas, que tuvieron cierto éxito, que se destacaron, pero que no llegaron a un punto. Ejemplo, redes sociales de titanes de sistemas o cosas por el estilo. Ahora bien, ¿qué pasó con esas redes sociales? Murieron en el camino. ¿Qué pasó con ciertas tecnologías? Quedaron. Por ejemplo, podemos mencionar los Apple Watch o un montón de tecnologías que hoy día sirven, pero que quizás no están desarrolladas en todo su potencial. Entonces, ¿qué me gustaría presentar? En principio, cuando vuelva a la pantalla, tengamos justamente una idea de lo que podemos llegar a estar viendo en los próximos años, pero desde el marco teórico práctico. Poner ejemplos y poderlos llevar. Esa es un poco la idea que me gustaría tener acá en pantalla. Entonces, tal cual, ¿no? Estamos de acuerdo. Las tecnologías claves que tenemos que entender. Y ahí vamos a ver cómo conectarlas. Por ejemplo, ¿vieron, o alguno de acá está relacionado, manitos arriba, blockchain? Muchas manitos, buenísimo. Ahora, si digo IoT, ¿cuántos de ustedes conocen algo de eso? Más manitos arriba. Genial, buenísimo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, en todos los stands que hay de varias empresas, anteojitos de todos los colores y sabores? Varios. El del autito está buenísimo, si lo van a probar, me encantó, ese es el mejor de todos para mí. Pero básicamente lo que tenemos que entender ahí que estamos en una película, como digo yo. Estamos en una realidad que quizás
no se está mostrando, ¿sí? O básicamente es el autito o es eso, pero ¿cómo llega a nuestra vida? ¿Sí? ¿Se lo preguntaron eso? Yo compro algo en el metaverso. Vamos, un aplauso. Gracias, gracias. Y con todo esto, lo que quiero decir es que esta agenda está orientada a eso, a la introducción, al multiverso. Y de nuevo, el multiverso, tomémoslo con pinzas, ¿no? La idea es no que vamos a meternos en la física. Vamos a mover un poco y vamos a entender un poco la lógica de todo esto. Para entender el metaverso lo tenemos que entender desde el punto de vista histórico. Tenemos que entender la primera etapa, la pre-internet, en donde todavía no teníamos si era la persona a persona que estaba haciendo, y después fuimos moviéndonos hacia la internet de los contenidos, estuvimos viendo la web 2.0 y un montón de cuestiones. Y acá, en la web 2.0, yo hice un clic. Estaba en mi primer trabajo, y viene un amigo y me dice, Ricky, vamos a usar jQuery. ¿Alguno lo conoció? No sé, yo sí, lo tuve que empezar a usar desde la primera versión. Viejito, ya me sacan la edad. Yo lo primero que pensé fue, no va a funcionar esto. Veníamos acostumbrados a codear las cosas desde base, los programadores de ese momento, y dije, esto no va a tener resultado. Después claramente me di cuenta que había cambiado y que las cosas evolucionaron, y ese clic que me hizo lo trasladé al metaverso. Porque todavía quizás no es la tecnología que ustedes llegan a sus casas y lo hacen, pero el paradigma, los patrones que hay detrás de ello, las interacciones, son claves para entenderlo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos algo. Evolucionamos. Internet de las personas, Facebook, redes sociales, algunas subieron, otras bajaron. Y llegamos al Internet de las cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen un aire acondicionado, un sistema que puede ser activado por el celular, una aplicación, rápido? Y esas son cosas tangibles. Por eso, cuando hablamos de multiverso, lo que queremos decir, a ver si alguno conoce de física, un poco de matemática, tenemos que entender que es una teoría que dice que a partir de nuestro universo hay otros, a distintos niveles y a distintas cuestiones. Se me ocurrió decir que, obviamente, el metaverso no va a ser un multiverso, pero quizás la idea de esta teoría influya. Tenemos distintas capas. El metaverso va a poder ser accedido desde un teléfono, va a poder ser accedido, por ejemplo, desde una web, y va a poder ser accedido con tecnología más de punta, como un HoloLens, ¿sí? O ese tipo de tecnologías. Y ahí es donde llega el metaverso. Mark Zuckerberg a la cabeza había y hubo y va a seguir viendo muchas de estas tecnologías que ya se plantearon, por ejemplo, muchos de ciudades, realidades y esas cosas que fueron quedando en el camino. Pero la pregunta que me gustaría hacerme es, y acá me gustaría escuchar un sí o un no fuerte, ¿estamos preparados en este momento para el metaverso? ¡Ahí va! Muy bien, un aplauso. Yo creo que tampoco estamos tan preparados. Por eso, si ustedes querían una charla de, vengo a venderles el metaverso, quizás no es eso. Pero que nos preparemos un poquito para la idea que sigue y que quizás esto es un patrón que de acá a N años, vamos a poner 10 años, que tiene más sentido, pueda tener un impacto en nuestro día a día. El comercio, todas las situaciones que vamos viviendo, cómo nos conectamos por redes sociales con otra persona y entender qué desafíos hay atrás de todo esto. Y vieron que yo puse real, tangible y todas esas cuestiones, y tiene que ver con esto, de cómo lo conectamos. Puse una foto que me pareció bastante cursi, de personas tiradas ahí sin contacto social y un montón de cosas, y lo que primero pensé fue, ¿es la pandemia? Todos tirados por todos lados, conectándonos desde nuestras compus y haciendo cosas. Entonces, yo creo que lo que nos marcó en la pandemia es eso, es de decir, estamos ahí, estamos cerca, pero lejos. El metaverso, ¿qué es lo que plantea? Ponernos un casco, estar cerca y poder interactuar. Comprar cosas, pero esas cosas que las compras. Como por ejemplo, vi un ejemplo que habían comprado un yate. ¿El yate es real? No, y no te va a servir. Ahora bien, valía muchísima plata, de millones de dólares hablamos por eso. ¿Qué pasaría si lo analizamos más en profundidad este tema y entendemos que tenemos cosas como blockchain, que como realidad aumentada, realidad virtual, cuestiones como las reconstrucciones que podemos hacer 3D de una ciudad por completa, y en ese punto, cuando uno las analiza, suma dos palabras que para mí son claves, que son la inteligencia artificial, sí, si quieren verlo en formato de machine learning o como sea, y la Internet de las cosas. Imagínense, ahora sí, vamos a conectar estos mundos.
Vamos a ponernos el casco, el Oculus, el HoloLens, el que quieran, realidad aumentada, realidad virtual, pero lo vamos a tener. Y ahora con eso nos podemos conectar, por ejemplo, con monedas, podemos intercambiar datos, podemos hacer que podamos cambiar nuestra casa, podemos conectarnos con el auto y que nos diga qué partes están rotas y poderlas arreglar o al menos pedirlas. Pero son cosas más tangibles. Entonces, como ustedes dijeron, y yo creo que también, no estamos tan preparados para esto. Imagínense todos los desafíos, y ahora vamos a hablar de esos desafíos que tenemos con esto. Tenemos el desafío de cómo vamos a registrarnos, cómo vamos a hacerlo, cuál es la identidad, pero estas palabras claves son las que tenemos que dominar para entender quizás de acá 5 años, 10 años, lo que sea, este universo nuevo. Y como les puse el ejemplo de esa librería de JavaScript, podemos tener cualquier otra. Esa yo la verdad pensaba que no iba a llegar y llegó muchísimo y tenemos muchas implementaciones de eso. ¿Y qué va a pasar con esto? En realidad, nadie lo sabe. ¿Que mueve mercados? Estoy seguro. Miren los millones de dólares que mueven estas cosas. Pero, y acá es donde viene la pregunta que a mí me gustaría ver, es, yo creo que esto no lo va a conocer nadie, es un logo de una red social, pero bueno, básicamente lo que tenemos acá es cosas reales, electrodomésticos, y pensémoslo a escala chica esto, en nuestro día a día. La cafetera, el lavarropa, electrodomésticos, nuestro auto, cosas que justamente nos ayuden a dar algo. Y ahí voy a plantear algo que me gustaría que piensen, la educación. ¿Cuán distinta hubiese sido nuestra educación durante la pandemia o mismo hoy día si tuviéramos un acceso a esta tecnología? Y ahí es donde veo que justamente mezclar el metaverso y IoT sí puede hacer una diferencia. Una pizarra virtual, la manejo, la arrastro y la voy a estar cambiando ahí. Todos los alumnos lo van a estar viendo en su casa. Van a poder interactuar, van a poder mezclar sus contenidos, lo van a cambiar. Y ahí empezamos con un montón de dilemas, porque ahí es donde quiero ir. Esto es un paradigma, no sabemos cómo va a cambiar. Ahora lo que yo sé es algo. Va a necesitar muchísima tecnología. Vamos a necesitar sensores, vamos a necesitar asistentes virtuales para que nos estén aconsejando y todas cosas que van a estar mezcladas en este mundo. Por eso yo creo que justamente ahí es donde tenemos que hacer el clic. Entender que el metaverso, por sí solo quizás, en este momento, como digo, no sea un éxito. Pero ¿qué pasaría cuando lo entramos a mezclar con este tipo de cuestiones de IoT? Y eso es lo que tenemos que hacer, superar esas barreras. Que estemos preparados o no estemos preparados es otra cuestión. El paradigma allí va a estar y lo vamos a tener que ver y quizás en un par de años nos juntemos de nuevo en nerdearla y digamos, bueno, tomó algo más concreto. Yo creo que lo que tenemos que entender acá es justamente cómo vamos a mapear todos los datos de la vida real a ese metaverso. Pensémoslo como un video. El metaverso allí, potente, escalable, hace un montón de cosas, pero todo esto que están viendo ustedes ahora, ¿sí? Incluso las sensaciones y todo lo que están viendo, va a tener que llegar. Un edificio va a tener que llegar, sus escaleras, el modelo de estudios, el modelo de e-commerce y un montón de cosas que vamos a tener que mapear desde la realidad a lo virtual. Entonces, me gustaría bajarlo más a los roles, a un analista funcional, por ejemplo, o pasarlo a gente de UX, o gente de sistemas en general como desarrollo. ¿Y cómo va a ser para mezclar justamente todas estas implementaciones que vamos a tener que ser más estudiosos de la tecnología, ¿sí? Con esto me refiero a sensores y cuestiones por el estilo, y entender que lo vamos a tener que usar más en nuestro desarrollo. Y eso me cambia un poco el paradigma de codificación de nuestras aplicaciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver de superar barreras y estar en el día a día entendiendo no solo el código, ¿sí? La tecnología que sea, sino que ahora vamos a tenerlo que pensar más grande. Y cuando digo más grande, la palabra clave es el contexto. En el contexto de qué va a aparecer un edificio, en el contexto de qué voy a tener ese barco. Es que hay una isla, ¿quién creó la isla? Y llegamos, creo yo, a 4 ítems. A las personas, a los sistemas, a la información y a las cosas. ¿Sí? ¿Están conectados? Sí. Tenemos el metaverso. Tenemos las personas por un lado, ¿sí? Y acá quiero plantear un debate. ¿Es una persona o es un sistema? Entro al metaverso y de pronto vengo, interactúo con una persona y esa no es una persona.
Es un sistema. Es inteligencia artificial, es un dibujito, es un holograma, como quieran decirles. ¿Se lo pusieron a pensar? ¿Cuál es la identidad de cada uno? ¿En dónde residen esos datos? Ese hola que te va a decir una máquina que vos vas a creer que es real o no es real? ¿Me sirvió? ¿Puedo reemplazar a una persona que da un noticiero por una entidad virtual que lo va a estar haciendo y yo voy a entender que es así? Y esos son todos los planteos que tenemos que entender entre personas y sistemas. Pero, y ahí es donde viene la información. ¿Dónde se va a hostear? ¿Dónde la vamos a guardar? Y claramente vamos a estar pensando en sistemas como la nube y todas esas cuestiones. Pero todos esos datos van a tener que interactuar con las cosas de nuestro día a día. Con la pizarra del maestro, con mi auto, con el aire acondicionado, con el mundo y con otros sistemas. Y ahí es donde yo veo que justamente adentro del metaverso tenemos las cosas por un lado y el sistema por el otro, interactuando máquina con máquina y evolucionando. ¿Y qué pasa si un día todos apagamos el headset y el metaverso sigue evolucionando? Máquinas contra máquinas, IoT, trabajando ellas solas. Son todos dilemas que realmente no los vamos a resolver el día de hoy, pero son cosas a plantear en los futuros desarrollos de este tipo de tecnologías. Y ahí es donde quería llegar. ¿Estamos listos? No lo sé. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que si esto llega a evolucionar, y yo creo que, de nuevo, no estamos tan listos en este momento, pero siempre está la oportunidad de que en algún momento esto llegue. Y ahí es donde empezamos a encontrar cosas de nuestro día a día. Como por ejemplo, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con cloud. Podemos tener AWS, podemos tener GCP y un montón de esas cosas que escuchamos, pero ahora lo que veo yo, como el dibujito que pusimos acá, es nosotros vamos a estar conectados directamente de alguna forma al cloud. Se van a hacer triggers de muchas cuestiones, por ejemplo, cuando estemos ingresando a nuestra casa, cuando reconozcamos facialmente a una persona, y eso va a generar muchísima información. Imagínense la información que vamos a tener que guardar, pensar cómo la vamos a codificar y algo más importante, ¿quién va a ser el owner de toda esa información? De la cara que reconozco, en dónde va a estar, en qué servidor, qué leyes van a aplicar, las leyes del metaverso, las leyes del mundo real. Entonces yo creo que no sé cómo se va a disparar esta cuestión del metaverso, pero que el cloud, las tecnologías que vamos a estar usando, van a pasar por acá. Y es clave el análisis de los datos. Hablemos de data scientists, hablemos de analytics, como quieran decirle, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es, los datos están, los tenemos que respetar, pero también los tenemos que manejar y transformarlos en información, en algo que sea útil, porque de nuevo, como les dije, no todos tenemos un HoloLens para estar todos los días con eso, y yo creo que toda esta información tiene que ser consumida a través de la web, de un teléfono o de lo que sea, pero tiene que estar. Y esto para mí es clave, todos los desafíos que plantea. A veces estudiar una tecnología, como nos pasa en la facultad, no tiene que ser el fin último de decir, la aprendo, la uso y va a tener éxito. A veces todo este tipo de cuestiones tienen que servir, como digo yo, para abrirnos la cabeza y poder pensar un poquito más allá. ¿Lo vamos a usar? ¿No lo vamos a usar? No lo sé. Pero pensemos o deliremos un poco en nuestras cabezas con la identidad. ¿Cuál es la identidad de una persona en el multiverso? En el metaverso, perdón, mejor dicho. Soy yo y la máquina que tiene ahí, el holograma que está ahí, ¿qué identidad tiene? ¿Tiene DNI? ¿No tiene DNI? ¿Qué va a ser? Privacidad y seguridad. Vamos a ser personas interactuando en lugares que no conocemos, en países que no existen, en una isla, en un hotel, en donde estemos, pero no sabemos qué tipo de seguridad tenemos. Imaginemos los desafíos de estar seguros, ¿sí?, y mantener nuestra privacidad en redes sociales. Lo que puede ser esto, en realidad, es algo que surge de un problema. No está estandarizado, no está discutido, y las discusiones que hay son muy prematuras. Nos vamos a tener que adaptar al paradigma de alguna forma, porque está allí, y de hecho, esta tecnología hoy en día se usa. Se usa para arreglar un motor, se usa cuando uno está, por ejemplo, en forma remota para arreglar una antena y tener el casco y que otro lo ayude. Y eso sí se usa. Entonces, yo creo que la adaptación al paradigma es clave. Pero surgen tres cosas más. Cuestiones legales, la educación y el comercio. Y con educación no me refiero solo a, justamente, voy a dar una clase, voy a dar un curso universitario, sino a algo más importante, a cómo vamos a educarnos a nosotros mismos dentro de este paradigma nuevo.
qué cuestiones legales van a aplicar, cómo van a hacer y cuánto van a afectar ese código que tenemos del metaverso. Porque de nuevo, como muchos sabrán, o si conocen programadores amigos o son programadores, siempre las cuestiones legales pueden afectar los sistemas. Un if más, un if menos, pero va a estar. Hay una regla de negocio. ¿Y el comercio? ¿Alguien lo pensó? También, una persona compró un yate y tradujo dólares a monedas virtuales. Y está allí. Entonces, ¿cómo vamos a articular todo esto? Imagínenselo sentados en la computadora, pensando en todo esto y armando la aplicación. Armando esa isla donde va a tener el bote, donde va a haber un televisor virtual. Eso se va a prender. Ese televisor se prende en el mundo de verdad. Prendo el aire acondicionado. ¿Eso de verdad quiero que suceda en el mundo real? Todas esas cuestiones creo que me llevan a lo más importante. Analicemos el metaverso, pensémoslo y veamos cuál va a ser su futuro. Estamos en una etapa, para mí, muy incipiente, si bien hay muchos desarrollos. Pueden ver 1000 videos en YouTube sobre todas estas cuestiones y son excelentes. Les recomiendo, por ejemplo, los videos que hay de HoloLens y las cosas que hacen y cómo lo manejan y ven los motores y ven, por ejemplo, cómo aumentan su conocimiento a través de plataformas y es excelente. Pero siempre te queda esa sensación de ¿estamos listos? ¿No estamos listos? ¿Es verdadero? ¿Es tangible? ¿Es real? Por eso yo lo que creo es que el futuro del metaverso está ahí. Hay que entenderlo y hay que concluir ciertas cuestiones. ¿Estamos ante un nuevo hito o no estamos? Yo creo una cosa, al menos. Si estamos hoy acá hablando de esto, de alguna forma llegó a nuestras vidas. ¿Es un hito grande? No lo sabemos, pero está. Es un paradigma nuevo. Piénsenlo programando, diseñando, pensando esta solución. Es algo distinto, no nos enfrentamos a esto todavía muy fuerte. ¿Va a ser un éxito? ¿Va a ser un fracaso? ¿Quién lo puede decir? No se sabe, pero está. Lo que más me atrae de este paradigma es justamente cómo vamos a estar descentralizando todas nuestras vidas de una forma que hasta ahora no conocemos. Imaginémonos en nuestras casas, con el casco virtual jugando un juego, reservando pasajes, haciendo muchas cosas, estudiando, diseñando, aprendiendo, impactando en el modelo de enseñanza. ¿Será universitario? ¿Será escolar? ¿Cómo va a tener que cambiar? Los nuevos nativos digitales se van a adaptar mucho más rápido, a otras personas les va a costar más. ¿Cuál es la brecha tecnológica que vamos a tener en este tipo de cuestiones? Y ahí es donde empezamos a ver todo este mundo enorme de nuevo. ¿Pero qué es atractivo? En cierta forma es atractivo. Y pensemos algo ahora, entre todos. Si ustedes tuvieran esos headsets todo el tiempo y estuviera funcionando en sus casas, todos tenemos uno. ¿Ustedes lo usarían o no lo usarían? ¿No? ¿Para nada? ¿Por qué? Yo creo que sí, en alguna forma. Porque si el mercado te llevara a tenerlo que usar, de alguna forma lo vas a hacer. Vas a ir caminando, vas a ir a una farmacia, vas a comprar algo dentro del metaverso y de alguna forma el sistema te lo va a mandar. Pero, de nuevo, ¿cuán preparados estamos? Es eso. Y un debate que me gustaría poner también es, ¿esto va a ser amigable al medio ambiente? Porque que no existan tantas emisiones porque va a haber menos movimientos de autos y todo eso tampoco es convincente. Vamos a tener data centers muy potentes, consumiendo muchísimo, teniendo backups, teniendo electricidad. ¿De dónde va a salir todo eso? Todos esos recursos que vamos a necesitar. Deberíamos pensar si esa idea es tan atractiva o se acerca tanto al ideal perfecto que se nos plantea. Y como la charla lo dice, creo que una de las conclusiones que tenemos es entre lo real, ¿sí?, nuestro mundo, lo que estamos viviendo acá en Nerdearla, y entre lo virtual, ese casco que está ahí, que tenemos que usar para ver el auto, para ver justamente cómo vamos a estudiar, pero, y es lo que me gustaría plantear, estudiemos el paradigma un rato desde afuera. Conozcámoslo, entendamos qué se puede hacer, cuáles son las limitaciones, pero entendiendo algo. Esto es algo que todavía está abierto. Es algo que, si bien está en uso, tiene un montón para desarrollar y hay mucha gente que lo entiende. Hay comercio detrás de ello, hay viajes y hay un montón de cuestiones. Entonces yo lo que creo que tenemos que plantear en esta charla es, existe,
podemos ver en un montón de stands que hay una tendencia a, no les diré un metaverso perfecto, pero hacia un mundo más descentralizado con este tipo de tecnologías. Y lo que deberíamos entender es cómo vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿Lo vamos a usar? ¿No lo vamos a usar? ¿Por qué? ¿Lo vamos a necesitar? ¿Cuántos de ustedes dijeron va a haber una pandemia y nos vamos a tener que conectar todos y nos cambió el modelo entero? Entonces yo creo que los eventos que vamos a tener y que nos van a marcar la vida no van a pasar todo en este momento por el metaverso. Ahora estoy seguro de algo. Estudiarlo nos puede abrir muchísimo la cabeza y enfrentarnos a estos problemas en un futuro. Creo que esa es la clave del metaverso en este momento. Como dijeron ustedes, ¿estamos listos? Bueno, fue un no bastante rotundo. Yo creo que también si uno lo analiza. Pero esa es la clave. Estamos parados ante un paradigma nuevo, ante tecnologías que las escuchamos, blockchain, IoT. Y quizás el metaverso es la excusa para justamente unir todo eso. Esa es un poco la idea. Y ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Preguntas? Ahí veo una manito. Y es importante esto, porque creo que el debate va a enriquecer lo que nosotros entendamos del metaverso de acá a un tiempo. Hola, hola. Sí, gracias por la charla. Bueno, dos preguntas. La primera, ¿hacen parte los robots humanoides del Internet de las Cosas? Y la segunda pregunta, hipotéticamente, una doble relación de enseñanza-aprendizaje entre robots humanoides y humanos para el metaverso pudiera ser ese posible enlace para resolver ese tema de interacción. Gracias. No escuché bien la primera, pero la segunda la entendí. Y de hecho es algo que, si te fijas, puede salir por naturalidad si uno analiza el tema de identidad adentro del metaverso. ¿Vas a estar hablando con una persona real? ¿Vas a estar con una persona que es un fake de identidad? ¿Va a ser un robot como quieras llamarle, software que tiene inteligencia artificial? O quizás puede ser, como decías vos, un robot en forma física que está tomando ciertas tareas y está midiendo, por ejemplo, los tiempos en los que se mueven autos o cosas por el estilo. No sé si concluye un poco lo que me preguntaste y si me repetís la primera, la vemos. Yo creo que sí, depende de los datos siempre. Perdón, no se escuchó. Yo creo que puntualmente lo que tenemos que ver es, no tanto desde la gente, sino no tanto de la entidad, ¿sí? Robot, humanoide, como quieras decirle, sino en punto es qué datos va a producir. Y te lo pongo en estos términos. ¿Qué datos produce ese robot que vos decís? Como te decía, es la medición de los autos que pasan por una calle, ¿sí? Y podrías verlo en un dashboard, ¿sí? ¿Me entendés? O sea, el robot está midiendo los autos, qué tiempos tiene y cómo está funcionando cierta calle, por ejemplo, en Nueva York. Eso te traslada a un dashboard que lo vas a ver y está en tiempo real. Yo creo que sí, que va a existir. El tema con ese tipo de interacciones, si querés, humano-robot, y robot no lo hagamos de estilo de película. Un robot puede ser un autómata, básicamente, que toma datos y los presenta después de alguna forma. Yo creo que el problema que tenemos ahí es la identidad. ¿Cuál es esa entidad que te lo va a estar mostrando? ¿Va a ser una persona, un holograma? ¿O va a ser una pantalla metida en el metaverso? ¿Qué te parece a vos? Yo creo que sí, porque justamente pensalo que además, vos lo que vas a tener es no solo que él te va a enseñar a vos, o vos le vas a enseñar a él. Lo que va a pasar es que de hecho va a retroalimentar eso hacia otras personas, o sea, otros robots, ¿me entendés? Imagínatelo en el modo de los datos. Una base de datos metida en un sistema de cloud y lo vas a tener ahí. Y al fin de día son entidades los robots que van a estar consumiendo esa información y mejorándola día a día con ciertas reglas. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Hola, gracias. Sí. ¿Cómo te va? Decime. Quiero picotear tu cerebro con respecto a algo Me que encanta. para mí es todavía un poco confuso. Sí. Y tiene que ver con a lo que llamas metaverso. Sí. Y cómo lo relacionas con lo que yo entiendo
que se llama realidad virtual. Y aquí yo Bien. declaro ignorancia, ¿ok? Entonces, yo entiendo que la mayoría de las cosas de las que estás hablando y de la mayoría de las cosas que estás mencionando como algo relacionado con el metaverso, tiene que ver con cómo manejamos grandes cantidades de información para generar alguna suerte de lo que llamamos inteligencia artificial que pueda generar información que nos pueda aumentar en nuestra capacidad de vivir nuestra realidad como humanos. Bien. Ahora, cuando tú mencionas metaverso, yo lo estoy entendiendo en tu charla como algo que estás vinculando muy directamente con lo que yo conozco como realidad virtual. Sí. Sin embargo, yo no veo el link inmediato. Todas las cosas que has mencionado, yo creo que la pudiésemos relacionar con una interfaz visual en una pantalla como cualquier otra pantalla que me está dando un dashboard o que me está dando cualquier información. Bien. Por ejemplo, mencionabas el ejemplo o sea, un ejemplo que me llamó mucho la atención, en el que me encantaría de repente que pudiese ser un pie para una respuesta interesante, fuese cuando hablabas de la pandemia. Pero después mencionabas cosas como, por ejemplo, un auto se te avería o algo como eso y tú quisieras ver esa información. Lo que yo entiendo es que con un casco de realidad virtual tú tendrías una forma diferente de interactuar con esa misma data que tú pudieses representar de otra manera. Sí. Entonces, a mí me encantaría picotear tu cerebro en relación a esto, y es mi pregunta puntual. ¿Qué ventaja tú le ves a la interfaz de un lente que te permite interactuar en 3 dimensiones, en donde traquea tu movimiento, tu rotación, tu profundidad, etcétera, etcétera, donde puedes tener manos, donde puedes tener lo que sea, versus la información que tú puedes manejar desde cualquier otra interfaz? Gracias. Muy buena pregunta, me encantó. Y lo primero que tenemos que entender es la base de esto. Como vos bien decís, el metaverso, lo que conocés vos, vamos a plantearlo de una forma. Me pongo un casco y veo un video y camino y me muevo en el mundo y toco cosas. Ahora, eso es realidad virtual, está bien. ¿Qué pasa? Y ahí es justamente a donde voy a responder tu pregunta. Sí, tenemos además realidad aumentada. El concepto de realidad aumentada tiene que ver con, por ejemplo, viste HoloLens, que te pones el casco, el headset, y vos ves lo que estás viendo acá, y arriba de eso le apoyás hologramas. Le apoyás una persona más que puede estar parada en Estados Unidos o una que puede estar parada en Portugal, y ellos dos van a interactuar con vos como si vos estuvieras ahí. Te lo sacás el headset y ellos desaparecen. Pero vos estás pisando acá, estás acá. Entonces, lo que tenés que entender primero es que no solo es esa realidad de la interfaz. Imagínate que vos estás parado, venís en la ruta, te quedás con el auto, se te traba y no arranca. Y no tenés conocimiento del motor, cómo cambiarlo, cómo medirle el aceite y un montón de cosas, pues sos un usuario estándar. Ese es el problema. Y ahí es donde viene la respuesta a lo que me comentás. Yo me voy a poner el headset, voy a ir caminando y voy a estar viendo esto, abro y miro el motor. Con realidad aumentada, y fíjate, hay un montón de videos en YouTube, te van a empezar a aparecer flechitas en tu motor real, el tangible, diciéndote, medí esto. Fíjate esta bujía que puede tener este problema. Usá esto para tocarlo y ver si hace chispa y ver si es la bujía o es esto. Ahí es donde tenés que entender que justamente toda esa información de toca la bujía para este modelo de autos, hace esto, hace lo otro, es lo que va a alimentar tu sistema, en ese caso de realidad aumentada, y te va a ayudar a vos a un fin específico. Y ahí es donde tenés la conexión entre lo virtual del metaverso, una clase que estás en la realidad virtual, si querés somos dibujitos o lo que quieras, como quieras verlo, y la realidad aumentada, que es un pasito intermedio. Estás en la realidad, estamos acá, estás viendo todo esto y te sirve para un fin específico. Entonces, por eso es que en algún momento lo que planteo es el multiverso o distintas capas. A ver, tomémoslo con pinzas, es un concepto bastante importante de la física y hay un montón de cuestiones detrás de ello, pero no es una capa sola para que sea útil todo esto. Por eso planteo la duda, ¿estamos preparados? Yo no lo sé todavía. Lo que sé es que si tenemos varias capas y podemos interactuar con ellas, entre realidad virtual, realidad aumentada, quizás esto en lo inmediato sí tenga un buen efecto. ¿Vos qué creés? No, de nada. Después, un aplauso por una excelente pregunta. Bueno, otra vez la mala de la película que les corta todas sus preguntas. Pero para que no se queden con ninguna duda, ¿dónde te pueden encontrar para próximas dudas? Me pueden encontrar en el stand, ¿se puede decir? Por supuesto, sí, en el stand de Globalogic, que estamos allá, y vamos a estar con los HoloLens mostrando justamente un poco de esta realidad aumentada. Perfecto, así que nos vemos ahí en el stand. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos por toda la buena onda de nerdearla. Por y favor. No es la mala, es una genia y un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad.
Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Ahora tenemos un pequeño minutito de descanso. No de descanso, mentira, no se vayan, se quedan acá un minutito para arreglar todo para la próxima charla y continuamos con la última charla antes del coffee break. ¿Sí? Ahora venimos.